La planta de la que vamos a hablar en el vídeo de hoy es un poquito diferente al resto esta planta más bien es para tenerla en el exterior. Quizás viendo las imágenes ya te has podido dar cuenta de qué planta se trata. Antes de revelaros el misterio, quiero recordaros que estáis en el canal de Flores y Mariposas y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes. Asimismo, quiero pedirte que le des un me gusta a este vídeo porque resulta que para ti es totalmente gratis y al canal le ayudas muchísimo con este pequeño gesto. Muchas gracias. Pues sí, amigos y amigas, la planta que estamos haciendo referencia en el vídeo de hoy es la salvia. Se trata de una planta resistente al frío, ya que soporta temperaturas de hasta 7 grados bajo cero. Es una planta muy recomendable para tenerla en el jardín, en un lugar con sombra, así que resulta muy decorativa debajo de cualquier árbol. Sin embargo, si quieres plantar el lavanda y romero, los tendrás que colocar al sol si quieres que se desarrollen plenamente. A pesar de ser plantas aromáticas, son diferentes. La salvia es una planta aromática y es medicinal. Te recomiendo que no lo tengas en maceta porque tiene bastante sistema radicular y suele alcanzar hasta alturas de casi 1 metro. Con relación al sustrato, pues que sea bastante alcalino, también que no sea muy rico en nutrientes, incluso se te va a desarrollar en un suelo arcilloso. Es una planta que repele muchísimas plagas y enfermedades de las plantas y sobre todo atrae a insectos polinizadores cuando comienza su floración. Tiene una floración que se asemeja bastante a la de lavanda. Resulta que a la hora de consumirla también se consumen sus flores. Se trata de una planta que tolera muy bien la sequía, así que no te excedas mucho regando. Es mejor que pases sed a que te excedas con el agua, ya que puede llegar a pudrir la planta, las raíces de la planta. A la hora de abonarla será suficiente con hacerlo una vez al mes con un abono rico en nitrógeno, fósforo y potasio. Esta planta viene a durar unos 5 años, pasado este tiempo pues empieza a morir. La savia se usa como condimento especial para pescados, especialmente para pescados. Primero dejar secar las flores y cuando ya estén secas las puedes aplicar espolvoreándolo en los guisos. También hay gente que hace infusiones con ella, es fácil, coges una hojita, la pones a hervir y te tomas una infusión. Puedes endulzar también con un poquito de miel, pero ojo, como siempre te digo, antes de ingerir cualquier infusión, consulta con tu médico, no vaya a ser que por tus condiciones de salud esta infusión no sea apropiada para ti. Además, la salvia está contraindicada para las personas que tienen problemas renales, problemas de alergias, epilepsia o si estás embarazada. Hay estudios que demuestran que tomar un poquito de salvia, tanto seca en las comidas como en infusión, trae beneficios a la salud y entre ellos están los siguientes. Primero, que la salvia tiene propiedades antioxidantes y ayuda al correcto funcionamiento del cerebro. Al tener efectos antibióticos, fortalece el sistema inmune del ser humano. Incluso también la salvia es astringente. ¿Y esto qué significa? Que los días que estés con un poquito de malestar de estómago, tengas diarrea, esto va a hacer que vayas menos al baño. También pues una infusión de salvia, lo tomas y... Además también se hacen cremas de salvia, ya que ayuda muchísimo a la cicatrización e incluso geles, ya que posee efectos antibióticos, antisépticos y ayuda a curar heridas infectadas. Mucha gente incluso se lava la cabeza porque también trae numerosos beneficios a la hora de lavarnos el pelo y así tener un pelo más fuerte, más brillante y menos graso. Tiene efectos relajantes, así que si te tomas un poquito de salvia junto con una tila o manzanilla, te va a ayudar a calmar ese estrés, esos nervios del día a día. Y ayuda a reducir los dolores musculares como por ejemplo las agujetas, etc. Dicen que también consumir salvia ayuda a mejorar muchísimo a la hora de los dolores menstruales. Incluso también en las mujeres que tengan la menopausia, que tengan sofocos, también ayuda a reducirlos, ya que también la salvia favorece a la creación de estrógenos. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo y me dejes un me gusta. También puedes compartir con amigos que les pudiera interesar. Gracias por ver el vídeo hasta el final y me despido hasta la próxima. Un saludo.